El tema de la vida oculta de Jesús es uno de los más fascinantes y complejos dentro del cristianismo. Aunque los evangelios canónicos se centran principalmente en los años de su ministerio público, hay una enorme cantidad de especulación y tradiciones que sugieren que, antes de su aparición pública, Jesús poseía un profundo conocimiento divino y oculto. En este texto, exploraremos no solo la vida oculta de Jesús en su sentido más amplio, sino también las tradiciones que apuntan a su conocimiento secreto, tanto en el contexto histórico como en las enseñanzas místicas y esotéricas que lo rodean. 1. Introducción: la vida oculta de Jesús. Los evangelios canónicos, particularmente los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ofrecen poca información acerca de los primeros 30 años de vida de Jesús. En los textos bíblicos se mencionan algunos episodios clave de su infancia, como su nacimiento en Belén, la visita de los Reyes Magos y su estancia en el Templo de Jerusalén a los 12 años, donde demuestra un conocimiento notable de las Escrituras, Lucas 2, 41-52. Sin embargo, poco se sabe de sus años de formación y el desarrollo de su enseñanza. En este vacío histórico, han surgido diversas interpretaciones, basadas tanto en los apócrifos como en las tradiciones esotéricas, que sugieren que Jesús no solo fue un líder espiritual, sino un poseedor de un conocimiento divino oculto. Este conocimiento, según algunas tradiciones, le habría sido transmitido por diversas fuentes místicas y religiosas, incluyendo sabiduría antigua, influencias de sabiduría oriental, y la conexión directa con el Padre Celestial. 2. El conocimiento oculto de Jesús, influencias y tradiciones. El conocimiento oculto de Jesús puede abordarse desde varios puntos de vista. Muchos estudiosos han sugerido que sus enseñanzas no solo provienen de la tradición judía, sino que también fueron influenciadas por enseñanzas que podrían haberse originado en el misticismo judío, particularmente la Cábala, y por influencias externas, tales como las tradiciones de Egipto, Persia y las escuelas de sabiduría del Lejano Oriente. El misterio de la sabiduría de los sabios. Una de las explicaciones más comunes es que, a lo largo de sus años de formación, Jesús viajó y estudió en lugares donde se custodiaban sabidurías antiguas, tales como Egipto, Persia y la India. Esta especulación se apoya en la idea de que Jesús, al igual que muchos sabios de la época, tenía un acceso especial a conocimientos místicos sobre el cosmos, la alma humana y la relación con lo divino. A través de estos viajes, algunos creen que Jesús pudo haber sido expuesto a doctrinas esotéricas y ocultas, como las enseñanzas de los zen y budistas de la India, o incluso las enseñanzas gnósticas que se desarrollaron en los primeros siglos de la era cristiana. El rol de los magos y las tradiciones orientales. Otro punto relevante es el de los Reyes Magos que, según los Evangelios, llegaron a Belén para adorar al niño Jesús. Estos personajes son frecuentemente interpretados como representantes de un grupo de sabios orientales, con conocimiento en astrología, misticismo y rituales secretos. Este episodio ha llevado a algunos estudiosos a especular que Jesús pudo haber estado en contacto desde muy joven con personas que poseían un profundo conocimiento espiritual y que influirían en su comprensión del plan divino. 3. Jesús y el conocimiento esotérico, influencias ocultas y misteriosas. El conocimiento oculto de Jesús no solo se limita a los posibles viajes y la formación en tradiciones extranjeras, sino también a los misterios que él mismo enseñó durante su vida pública. Las enseñanzas de Jesús a menudo contenían un sentido esotérico, con parábolas y dichos que no se entendían fácilmente para las masas, pero que tenían un significado profundo para sus discípulos más cercanos. En este sentido, el reino de los cielos y la sabiduría divina a menudo se presentan de manera simbólica, requerían una interpretación más profunda y espiritual para ser comprendidos en su totalidad. Las parábolas de Jesús, conocimiento espiritual y místico. Las parábolas de Jesús son un excelente ejemplo del uso del conocimiento oculto. En muchos casos, las enseñanzas de Jesús no se daban de forma directa, sino que eran transmitidas a través de relatos enigmáticos que invitaban a la reflexión. Por ejemplo, el reino de los cielos es comparado con una semilla que crece en la tierra o con una perla de gran valor, lo que implica que la verdadera sabiduría espiritual no es algo que se pueda entender con los ojos carnales, sino solo a través de la experiencia interior y la conexión con lo divino.
En los evangelios apócrifos, que no forman parte del canon bíblico oficial, se encuentra una visión más esotérica de las enseñanzas de Jesús. En textos como el Evangelio de Tomás, Jesús habla de una sabiduría secreta que solo es revelada a aquellos que tienen un corazón puro y que buscan la verdad interior. De acuerdo con estos textos, Jesús enseñaba que el reino de Dios no está en un lugar físico, sino dentro de cada ser humano, y que solo aquellos que alcanzan una visión espiritual profunda pueden comprender este conocimiento. La sabiduría gnóstica y los evangelios apócrifos. Los gnósticos, una corriente religiosa del primer y segundo siglo, creían que el conocimiento espiritual o gnosis era la clave para la salvación. Según estas tradiciones, Jesús no solo enseñó sobre el amor y la paz, sino también sobre la liberación del alma a través del conocimiento oculto de la realidad divina. Este conocimiento estaba destinado solo a unos pocos, los iniciados, que poseían la capacidad de ver más allá del mundo material. En muchos evangelios apócrifos y textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe, se menciona que Jesús revelaba enseñanzas secretas a sus discípulos más cercanos, especialmente a María Magdalena, a quien se le atribuye un conocimiento profundo y esotérico. Estas enseñanzas ocultas incluyen conceptos sobre la unidad con el Padre, el cuerpo espiritual y la transformación interior a través del contacto con lo divino. 4. La conexión de Jesús con la tradición judía esotérica. Jesús también estuvo profundamente influenciado por las tradiciones místicas judías, especialmente las que tenían relación con la Cábala y los misterios del Templo de Jerusalén. Aunque la Cábala tal como la conocemos hoy no se desarrolló hasta siglos después, muchos elementos de la mística judía ya estaban presentes en el ambiente religioso de la época de Jesús. Los escribas, los fariseos y los celotes con los que interactuó Jesús pertenecían a una tradición religiosa profundamente marcada por la interpretación esotérica de las Escrituras. Una de las claves del conocimiento oculto de Jesús puede encontrarse en su enseñanza sobre la ley de la transfiguración. La idea de que los discípulos podían ver más allá de la realidad física para percibir una realidad espiritual es un tema recurrente en los textos judíos místicos. La mística del templo y la visión de los cielos eran enseñanzas que reflejaban una profunda comprensión de las realidades divinas. Jesús, al parecer, poseía la capacidad de contemplar el plano espiritual y comunicarse con Dios de una manera que trascendía las limitaciones humanas, una habilidad que los textos apócrifos destacan con frecuencia. 5. El conocimiento oculto de Jesús en los últimos días. Cuando Jesús inicia su ministerio público, ya está completamente capacitado para enseñar de una manera que desafía las estructuras religiosas de su tiempo. Jesús no solo se limita a predicar sobre la salvación y el amor, sino que también desvela aspectos profundos de la existencia cósmica, la liberación del alma y el reino divino. Las curaciones milagrosas, la resurrección de los muertos y la habilidad para dominar las fuerzas de la naturaleza son expresiones de este conocimiento divino que estaba más allá de la comprensión común. En su último acto, la crucifixión, Jesús también demuestra un conocimiento místico sobre el sufrimiento y la muerte. Según los evangelios, al morir, la cortina del templo se rasgó Mateo 27, lo que simboliza la ruptura de la separación entre lo divino y lo humano. La resurrección de Jesús es otro acto de transformación espiritual que refleja no solo su victoria sobre la muerte, sino su comprensión de los misterios de la vida eterna. Ada en los evangelios canónicos, está rodeada de misterios y enseñanzas que apuntan hacia un conocimiento divino profundo y trascendental. A través de sus milagros, parábolas y actos de intervención espiritual, Jesús no solo se presenta como un líder moral y religioso, sino como un portador de un conocimiento místico que va más allá de las fronteras de la tradición judía de su tiempo. Este conocimiento oculto no solo se refiere a su comprensión del reino de Dios y de la relación entre lo divino y lo humano, sino también a las leyes espirituales universales que rigen el cosmos y la salvación del alma. Jesús como maestro esotérico. El Jesús de los evangelios apócrifos. Particularmente en textos como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María Magdalena se muestra como un maestro esotérico que imparte enseñanzas secretas a sus discípulos más cercanos, revelando profundos secretos cósmicos sobre la creación, la naturaleza del alma y el camino hacia la salvación eterna. Este enfoque no se limita a una moralidad externa o a la obediencia a las leyes religiosas, sino que implica una transformación interna profunda.
en la que el individuo debe alcanzar una comprensión directa y personal de lo divino a través de la meditación, el desapego del mundo material y la conexión con el espíritu. Uno de los puntos más significativos de este conocimiento es la doctrina del reino de Dios, que Jesús presenta como un estado espiritual que no depende de un lugar físico, sino de un estado interior. Según los textos esotéricos, el reino de Dios se encuentra dentro de ti. Lucas 17, este concepto desafía las creencias religiosas convencionales de la época, que esperaban un reino terrenal que llegaría con la llegada del Mesías. Jesús, sin embargo, enseña que el reino de Dios está en los corazones de los hombres y que cada ser humano tiene la capacidad de acceder a él a través de su conexión espiritual con lo divino. El secreto de los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús, como la sanación de los enfermos, la resurrección de los muertos y su dominio sobre los elementos naturales, no solo son actos de poder divino, sino que también reflejan un conocimiento profundo de las leyes espirituales que gobiernan el universo. En la tradición mística y esotérica, se considera que estos milagros no son meros actos de intervención divina sino manifestaciones del conocimiento oculto de Jesús sobre la naturaleza de la energía divina y cómo ésta puede ser canalizada para cambiar la realidad física. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, Mateo 14, no solo se ve como una acción milagrosa, sino como un acto simbólico que refleja la capacidad de manifestar abundancia a través del poder divino. Este acto está relacionado con el principio esotérico de que el universo está interconectado y que la abundancia espiritual puede ser canalizada para crear un equilibrio entre lo material y lo espiritual. En el caso de la resurrección de Lázaro, Juan 11, 38-44, se cree que Jesús no solo devolvió la vida a un ser humano, sino que demostró su poder sobre la muerte y la realidad espiritual más allá de la muerte física. Este acto subraya la enseñanza esotérica de que la muerte no es el fin, sino una transición hacia una realidad espiritual más elevada, que Jesús comprendía y dominaba plenamente. La crucifixión, la transformación espiritual suprema. La crucifixión de Jesús es, para muchos, el acto culminante de su vida en la tierra. Sin embargo, desde una perspectiva esotérica, la crucifixión no solo es un sacrificio físico, sino un acto de transformación espiritual profunda. En la tradición esotérica cristiana, la crucifixión simboliza la muerte del ego y la renuncia al mundo material, conceptos que son fundamentales en la gnosis y en las enseñanzas esotéricas de Jesús. A través de su muerte en la cruz, Jesús no solo expía los pecados de la humanidad, sino que también destruye las barreras entre lo físico y lo divino, permitiendo que los seres humanos puedan alcanzar una conexión directa con Dios. El acto de la resurrección posterior es una confirmación de la victoria sobre la muerte y una señal de que la naturaleza divina en el ser humano puede superar las limitaciones de la carne y el mundo material. La ascensión y el conocimiento divino final. Después de su resurrección, la ascensión de Jesús al cielo, Hechos 1, 9-11, representa no solo su retorno al Padre, sino también la manifestación final de su conocimiento divino absoluto. En este evento, Jesús se eleva al cielo, dejando a sus discípulos con la promesa del Espíritu Santo, que les enseñará todas las cosas. La ascensión de Jesús simboliza la unificación completa con lo divino y la superación de la dualidad entre lo humano y lo celestial. Este acto es interpretado, en la tradición mística, como la manifestación de la realización completa de la conciencia divina. Jesús, al elevarse, deja un modelo de transformación espiritual completa para sus seguidores, demostrando que el camino hacia Dios no es solo un acto de fe, sino también un proceso de desarrollo espiritual profundo que involucra la integración del conocimiento oculto de la realidad divina. 1. Los Evangelios apócrifos y las manifestaciones de poder en la infancia de Jesús. Varios de los textos apócrifos, particularmente el Evangelio de la infancia de Tomás, ofrecen relatos sobre los prodigios que Jesús realizó desde muy temprana edad. Estos textos reflejan una tradición que busca mostrar a Jesús no solo como un ser divino desde su nacimiento, sino como alguien con un poder sobrenatural que se manifestó incluso en su infancia. El Evangelio de la infancia de Tomás. Este evangelio describe diversos milagros que Jesús realiza cuando es niño. Algunos de estos prodigios incluyen milagros con el barro. En una de las historias más conocidas del Evangelio de Tomás, Jesús, cuando tiene aproximadamente 5 años, juega con otros niños haciendo figuras de barro.
De acuerdo con el texto, él modela 12 palomas de barro y al ser reprendido por hacer un trabajo que podría ser considerado inútil, Jesús respira sobre las palomas y éstas se convierten en aves vivas que vuelan. Este relato enfatiza el poder divino de Jesús, incluso desde su infancia, y subraya la capacidad de Jesús para dar vida y transformar la materia a voluntad. Curaciones milagrosas. En otra parte del Evangelio, Jesús sanaba a personas, incluso cuando aún era un niño pequeño. Una historia cuenta que cuando estaba jugando con otros niños, uno de ellos se cayó y se rompió el brazo. Jesús, al ver el accidente, tocó al niño y le curó la fractura. Este tipo de milagros resalta el poder curativo que se le atribuye, un poder que en el futuro también ejercería durante su ministerio público. Maldición a un niño. Una historia bastante polémica dentro de los evangelios apócrifos es aquella en la que, cuando Jesús aún es un niño, un compañero de juegos lo provoca y lo insulta. Jesús, molesto, hace que el niño caiga muerto como resultado de una maldición. Demostrando en este acto no solo su poder sobre la vida y la muerte sino también su dominio sobre las circunstancias y su voluntad de hacer justicia. Sin embargo, la historia continúa diciendo que, tras la intervención de la Virgen María, Jesús resucita al niño, lo que refuerza la idea de que su poder no es destructivo, sino regenerador y restaurador. El niño Jesús en el templo, un relato del Evangelio apócrifo también menciona que, a los 12 años Jesús fue a Jerusalén y al interactuar con los sabios y doctores en el templo dejó a todos asombrados con su comprensión y conocimiento profundo de las Escrituras y los misterios divinos. Este acto refleja que desde joven Jesús tenía un poder intelectual y espiritual mucho más allá de su edad, y que su conexión con lo divino era tan profunda que podía comprender las enseñanzas más complejas y misteriosas. El Evangelio de la infancia de Mateo. Este Evangelio, aunque es más conocido por su narrativa sobre el nacimiento de Jesús y la huida a Egipto, también contiene elementos que muestran el poder divino de Jesús desde una edad temprana. Aunque no se enfoca tanto en milagros físicos como el Evangelio de Tomás, se destacan ciertos prodigios relacionados con su protección divina. La protección contra Herodes, la huida a Egipto, narrada por Mateo, muestra cómo Dios interviene para proteger a Jesús de la amenaza de muerte de parte del rey Herodes. Este evento subraya el poder divino de Jesús incluso antes de comenzar su ministerio, ya que su vida es preservada a través de señales divinas y la orientación directa de Dios. La estrella y la adoración de los magos. La aparición de la estrella que guió a los Reyes Magos a Belén también puede ser vista como una manifestación del poder divino de Jesús. Aunque no es un poder de Jesús directamente, la señal celestial apunta a la relevancia cósmica y divina de su nacimiento y refleja la influencia de su presencia en el universo entero, desde su niñez. 2. Las manifestaciones de poder de Jesús, una perspectiva teológica y mística. Más allá de los relatos apócrifos, la tradición cristiana también ha interpretado las manifestaciones de poder de Jesús en su niñez de diversas formas. De acuerdo con muchos místicos y teólogos, los milagros de Jesús en su infancia no solo son demostraciones de su poder sobrenatural, sino también simbolizan aspectos más profundos de la naturaleza divina del niño. El poder de la palabra divina. Desde una perspectiva teológica, muchos interpretan los milagros de Jesús como manifestaciones del poder de la palabra divina. La capacidad de Jesús para crear vida a partir de barro, sanar a los enfermos y hasta transformar situaciones, se ve como una extensión de su identidad divina como el Logos o la palabra de Dios, que se manifiesta en el Evangelio de Juan, Juan 1:1. Según esta visión, Jesús, como la palabra hecha carne, tenía la capacidad de usar la palabra para transformar la realidad. La transformación de las palomas de barro, por ejemplo, no solo muestra un poder sobrenatural, sino también el poder creativo y restaurador inherente en la palabra divina. El niño Jesús y su identidad como el Mesías. El poder de Jesús en su infancia también puede ser visto como una afirmación temprana de su identidad como el Mesías prometido. En muchas culturas antiguas, los milagros y prodigios son vistos como signos de la divinidad o el estatus especial de un ser humano. En el caso de Jesús, estos milagros podrían entenderse como señales de su naturaleza divina que se manifiestan en su niñez, antes incluso de comenzar su ministerio público. Los milagros de Jesús desde joven subrayan que su misión no solo consistía en enseñar, sino también en ser una manifestación directa de la voluntad de Dios sobre la tierra.
Jesús y la restauración del orden cósmico. Desde una perspectiva más esotérica, algunos místicos interpretan los milagros de la infancia de Jesús como una restauración o reafirmación del orden cósmico. Los actos de Jesús, como la creación de vida, la curación de enfermedades o la resurrección de un niño muerto, son símbolos de la restauración de la armonía entre lo espiritual y lo material. En la tradición cristiana primitiva, el poder de Jesús no solo sanaba a los seres humanos, sino que restauraba el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza, la vida y la muerte, y el mundo físico y espiritual. Si te gustó, suscríbete y comparte.